Familia, buenas noches. Buenas noches. La enseñanza de hoy se titula El juicio a las naciones. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en familia, unidos, Padre Santo, en torno a tu palabra, buscando cada día crecer más en nuestra fe, crecer en el conocimiento que tenemos de ti, Señor, buscando la revelación que tú nos traes a través de tu Santo Espíritu, de tu palabra, para que nuestro conocimiento crezca, Señor, y podamos hacer de esa manera tu perfecta voluntad, para que podamos entender y comprender que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, entonces, el juicio a las naciones. Venimos hablando de una serie de eventos escatológicos, una serie de profecías bíblicas para los tiempos finales. Y iniciamos hablando del rapto de la iglesia, que da inicio a una serie de eventos proféticos que tienen como propósito concluir este siglo de maldad y implementar el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces hablamos del primero, que fue el rapto, luego hablamos de la gran tribulación que precede el rapto, y también hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el momento que concluye, da por concluido ese periodo de gran tribulación, y nuestro Señor Jesucristo viene a implementar su reino, y lo primero que hace es este juicio a las naciones. Y hoy vamos a comprender de qué se trata este juicio a las naciones, por qué va a ser este juicio, quiénes van a estar incluidos en este juicio, y cuál es la manera correcta para no ser castigado en ese juicio. ¿Listo? Ahora, ¿por qué debemos empezar? Porque es que este juicio de las naciones excluye a la iglesia, porque la iglesia ya no está acá, ya ha sido tomada, ha sido llevada al cielo, ya fue glorificada, su cuerpo ya fue glorificado, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo ha sido redimido, y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia viene con nuestro Señor Jesucristo. La palabra habla de que el Señor desciende con sus santos somos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, y hemos venido de dos eventos también maravillosos, que son el tribunal de Cristo, que es para repartir los premios, las retribuciones por lo que hayamos hecho con los dones que el Señor nos dio acá en la tierra para el servicio de su voluntad, y las bodas del Cordero, que es una celebración. ¿Listo? Entonces venimos acá, nos aparecemos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor toma posesión de su reino aquí en la tierra, y lo primero que hace es juzgar a las naciones. ¿Listo? Entonces, vamos a Judas 14:15. Judas 14:15. Dice la palabra: Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene y planta su reino y viene a juzgar a los impíos, a los pecadores, a los que no creyeron en Cristo Jesús. Recuerda que venimos de una época de la era de la gracia, que es la era de la iglesia, en que la salvación se obtenía o se obtiene, porque estamos en esta era, la era de la gracia, la salvación se obtiene no por cosas que hagamos, sino por quien creemos. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, pero si lo hacemos sinceramente desde el interior de nuestro corazón y lo declaramos, lo confesamos con nuestra boca, nosotros somos salvos. Esa es la gracia, que nosotros somos salvos, somos redimidos por creer en Cristo Jesús. ¿Sí? No por cosas que hagamos, ni buenas, ninguna cosa buena que hagamos puede pagar el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor viene a juzgar. Ahora, durante la gran tribulación, se habrán presentado una gran persecución incisiva contra todo el que proclame el nombre de Cristo y especialmente contra el pueblo de Israel, contra todos los que son enemigos del anticristo. El anticristo odia al pueblo de Israel y, por supuesto, odia a los cristianos. Pero entonces, para el momento de la gran tribulación, la iglesia habrá sido tomada, entonces queda el pueblo de Israel. Y el Señor va a trabajar especialmente con el pueblo de Israel para difundir el evangelio en todo el mundo. Vamos a mirar lo que dice Salmo 83, 3:5. Salmo 83, 3:5. Inventan intrigas astutas contra tu pueblo.
conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Entonces, el anticristo va a promover una guerra contra el pueblo de Israel para exterminar a la nación de Israel. Eso está profetizado en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Eso va a suceder. Va a haber una gran guerra contra el pueblo de Israel, pero nuestro Señor Jesucristo va a levantar del pueblo de Israel a un grupo de hombres que van a ir por el mundo a predicar el Evangelio de Cristo. Son judíos mesiánicos que creen en el Mesías y el Señor, vamos a mirar como dice Apocalipsis, los va a investir de poder para que ellos puedan ir por el mundo a proclamar el Evangelio en medio de la gran tribulación, cuando la iglesia ya haya sido tomada de este plano para el cielo. Entonces vamos a Apocalipsis 7, 3, 4. Apocalipsis 7, 3, 4. Dice la palabra: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Y ahí empieza a nombrar 12,000 de la tribu de uno, 12,000 de la otra tribu. Son 12 tribus, de cada tribu 12,000. De cada tribu fueron 12,000 y completan los 144,000 sellados. Estos sellados quiere decir que fueron estos judíos mesiánicos, porque fíjese que dice siervos de nuestro Dios, o sea, son creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Son 144,000 judíos que creen en nuestro Señor Jesucristo y estos son sellados, es decir, que tienen una protección especial contra todos los juicios divinos y del anticristo para llevar el Evangelio. La palabra de Dios nos enseña que nosotros los hijos de Dios, cuando creemos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Ellos serán sellados también con el Espíritu Santo y de esta manera serán embestidos de poder para poder predicar el Evangelio con poder en el mundo, con manifestaciones de poder en el mundo. Y ellos serán preservados, guardados de estos eventos que se van a presentar durante la gran tribulación. Entonces ahora sí, entremos de lleno a lo que es el juicio de las naciones. Entonces vemos que hay un grupo de judíos creyentes en nuestro Señor Jesucristo en esta gran tribulación que son llenos de poder y van a predicar el Evangelio por el mundo. Entonces ahora hablemos de este juicio de las naciones porque y vamos a entender sobre quién recae este juicio. Entonces vamos a Mateo 25 y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 46. Las ovejas y las cabras. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en todo mi esplendor junto con los ángeles, me sentaré en mi trono de gloria, y las naciones se reunirán delante de mí, y las separaré como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A mis ovejas les pondré a la mano derecha, a los cabritos a la izquierda. Entonces yo, el Rey, diré a los de mi derecha: vengan benditos de mi Padre, entren al reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron en sus casas, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y en prisión y me visitaron. Y los justos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Yo, el Rey, les responderé: todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Entonces me volveré a los de la izquierda y les diré: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, porque tuve hambre y no me alimentaron, sed y no me dieron de beber. Cuando fui forastero me negaron la hospitalidad, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y yo les responderé: cada vez que se negaron a ayudar a uno de mis hermanos necesitados, se estaban negando a ayudarme. Irán, por tanto, al castigo eterno, mientras que los justos entrarán a la vida eterna. Amén. Palabra de Dios.
Este pasaje nos está explicando nuestro Señor Jesucristo cómo se va a realizar el juicio de las naciones. Y da muchos detalles, es muy detallado, de tal manera que no quede mucho a la imaginación. Nos explica con detalle qué va a suceder. Él empieza diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Él venga en su gloria. Entonces, este juicio a las naciones va a suceder en el momento en que nuestro Señor venga de nuevo aquí a la tierra, en su segunda venida. Dice, y todos los santos ángeles con él. Se hace referencia a todos los santos, a todos nosotros, sí, tanto a los ángeles como los que ya hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y subimos con él a las bodas del Cordero y ahora regresamos con él. Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, va a reunir todas esas personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación, se tendrán que presentar delante de él para ser juzgados. Todas las personas que queden vivas para ese momento, que hayan sobrevivido a la gran tribulación, van a ser juzgados. ¿Y van a ser juzgados por qué razón? Por lo que hayan hecho o dejado de hacer con relación al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Mire lo que dice Zacarías 2:8. Después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues él dijo, cualquiera que te dañe, daña a mi más preciosa posesión. La Reina Valera dice, toca a la niña de sus ojos. El pueblo de Israel y todos los que creemos en Cristo Jesús somos la niña de sus ojos. Entonces el que se mete con nosotros, el que se mete con el pueblo de Israel, se mete con la niña de los ojos de Dios. Ahora, el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces hay dos grupos, están las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estas ovejas van a ser las que van a heredar el reino de Dios. Dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Recordemos que el reino de Dios solo se puede heredar de una manera, por gracia. Entonces, solamente por creer en el Hijo de Dios, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas ovejitas son las que creyeron en nuestro Señor Jesucristo durante esta gran tribulación y lograron sobrevivir a la gran tribulación. ¿Sí? Estas son estas ovejitas. Y viene a explicar, porque ellos dicen, Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Y él les empieza a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. La clave es esa, venir a Él, venir a Cristo. Ellos vinieron a Cristo, ellos creyeron en Cristo. Ahí está la clave de su salvación, que ellos creyeron en Cristo. Ellos creyeron a esos 144,000 judíos que fueron a predicar el evangelio por todo el mundo. Ellos le creyeron y no solamente les creyeron, sino que los protegieron, demostraron el amor de Cristo en sus corazones, protegiéndolos en medio de una gran tribulación, de una gran persecución. Dice acá, por cuanto tuve sed y me diste de beber. Uno dice en este momento, pues sí, dar de beber un vasito de agua no es nada grave. En ese momento, dar de beber un vaso de agua a uno de estos es sentencia de muerte. O sea, ellos, acuérdense en lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que no hay mayor muestra de amor que aquel que da la vida por su amigo. Porque Jesucristo vino a dar la vida por nosotros, sus amigos, porque nos ama. Esa es la mayor muestra de amor. Entonces, una persona que cree en nuestro Señor Jesucristo demuestra su amor ayudando, protegiendo, sirviendo a estos que están predicando el evangelio en medio de la gran tribulación, poniendo incluso en riesgo su vida, porque su vida corre peligro al hacerlo. Y dice, vamos al versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces los que creerán en Jesucristo harán bien a los hermanos, a estos judíos mesiánicos, estos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, y con esto a él mismo, o sea, cuando le hacen bien a él, cuando le estamos haciendo el bien a estas personas, a estos hijos de Dios, le estamos haciendo el bien a Jesucristo. Cuando alguien nos hace el bien a nosotros, que somos sus hijos de Dios, le está haciendo el bien a Jesucristo. Fascinante. Entonces sus acciones serán fruto de su fe. Ellos hacen esto porque creen en nuestro Señor Jesucristo y si no de ninguna otra manera podrían arriesgar sus vidas en un momento tan complicado. Mira lo que dice Apocalipsis 12:16. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Amén. Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos. Aquí la tierra
que ayudó a la mujer se refiere a las personas que le brindaron ayuda y protección al pueblo de Israel. La mujer es el pueblo de Israel, la que dio a luz. ¿Que dio a luz a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y la tierra serán las personas que le brinden esa protección y esa ayuda al pueblo de Israel en medio de la gran tribulación. Y el dragón, pues, esa sí la entendemos fácil. El dragón es Satanás. Entonces, el galardón por estos servicios de amor prestados por la fe en Jesucristo será la entrada al reino mesiánico y a la vida eterna. Tremendo galardón, ¿no? A un precio muy alto, porque en ese momento puede costar la vida. Pero la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo enseñó, aquel que quiera preservar su vida la perderá, y aquel que pierda la salvará, la ganará. Entonces son momentos decisivos, son momentos complicados, pero recuerden que están ahí, en ese momento van a estar en medio de la gran tribulación. Entonces, vamos al versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí les empieza a explicar por qué. Por las mismas razones. Porque tuvo hambre, tuvo sed, y no le dieron nada de comer, no le dieron nada de beber, no hicieron nada bueno por él. Por él, a través de esos enviados, esos hijos de Dios que estaban en ese momento llevando el evangelio. Esos hermanos, dice él, la palabra, aquí en este pasaje el Señor habla de ellos como sus hermanos. Acuérdense que nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces ellos, los judíos que recibieron el sello, fueron creyentes, fueron hechos hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo y coherederos con nosotros. Ahora, dice que al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar era preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios, no para los seres humanos, pero van a ir muchos seres humanos allá. 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Sí? Su actuar frente a Jesús. Ellos son juzgados por su actuar frente a Jesús. No creyeron a Jesús. Mire lo que dice Lucas 10:16. Lucas 10:16. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Entonces es más que claro. Ellos rechazaron a estos mensajeros de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo, y si rechazan a nuestro Señor Jesucristo, están rechazando a Dios. ¿Y cuál es el castigo por rechazar a Dios? Pues es la muerte eterna. Y así concluye este capítulo con el versículo 46 y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí está hablando, hay personas que piensan que se mueren y ya, se desaparecen. No, dice al castigo eterno, quiere decir padecer la muerte eternamente, es un padecimiento, padecer la muerte eternamente. Entonces van a ir al mismo lugar donde va a estar Satanás y todos sus demonios, y allá van a compartir con ellos la eternidad. En cambio, los justos van a disfrutar la vida eterna. Vamos a estar con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y ahí vamos a estar toda la eternidad. Y ese es el gran dilema de la humanidad. ¿Dónde quiere pasar su eternidad? Si la quiere pasar en compañía de Satanás y todos sus demonios allá en ese lago de fuego, o lo quiere pasar la eternidad con Dios y sus ángeles y todos sus santos en el cielo eternamente. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas. Sabemos, Padre Santo, que tú has dispuesto estas enseñanzas a través de tu Santo Espíritu, trayendo revelación de la palabra, Señor, para fortalecernos en nuestra fe, para animarnos, Señor, a seguir adelante, para predicar este evangelio con denuedo, con fuerza, con determinación, Señor, sabiendo que al hacerlo estamos llevando la salvación para muchas personas, Padre Santo, porque tu voluntad es que ninguno perezca, Padre Santo, y por eso nos has puesto a nosotros y nos has llenado de poder a través de tu Santo Espíritu para que podamos difundir este mensaje, esta luz, Señor, que irradiamos desde nuestro corazón para que muchos puedan llegar al encuentro contigo en el cielo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.